Cristo. Cuando Cristo viene, entonces viene el cumplimiento de todas las cosas que habían sido profetizadas. Y esta enemistad, entonces, cambió para siempre los planes del enemigo. Hay una batalla decisiva entre la vida y la muerte, y esa batalla, esa victoria, la ganó Cristo para nosotros ahí en la cruz. Ahora, el Hijo del Dios viviente, como dice la palabra, luchó contra Satanás. Hubo una lucha terrible, el padre del pecado y de la muerte contra el padre del bien y de la vida. Fue una lucha extraña, fue una lucha horrible cuando la vida y la muerte lucharon, pero la victoria permaneció para siempre con nosotros. Dice el Señor en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, aunque haya luchas, aunque haya batallas, aunque haya situaciones difíciles, usted y yo tenemos una victoria que ya ha sido ganada. No es que esté por ganarse, sino que ya ha sido ganada. La victoria no se gana. Usted y yo no vamos batallando en la vida para obtener la victoria. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Solamente hay que aplicar esa victoria. Esa victoria que Dios nos da, nos la entrega en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si usted y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, entonces usted y yo ya tenemos la victoria. Solamente hay que entender esa victoria y aplicar esa victoria a nuestra vida cotidiana y a cada asunto que usted y yo vamos viviendo. Así que entonces la muerte y la resurrección de Jesucristo son el momento decisivo para nuestra vida y para la vida de todo el mundo. En realidad, todo gira en torno a lo que ocurrió en esta semana hace más ya de 2000 años, porque ahí cambió todo. Ahí cambió todo, la historia de los cielos, la historia de la tierra, la historia del universo, cambió, todo cambió en esta semana. Por eso conmemoramos, por eso recordamos, y como dice Gálatas capítulo 4, acompáñeme por favor, Gálatas 4:4, Gálatas 4:4, y vamos a leer hasta el 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Dice, ayúdeme a leerlo, 1, 2, 3. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que felicidades, usted y yo no éramos hijos, pero ahora hemos sido adoptados por el Señor Jesucristo, quien nos ha injertado en el buen olivo, y hoy usted y yo podemos disfrutar de la gracia y de la bendición de ser hijos de Dios. Como hijos de Dios, entonces usted y yo tenemos derecho a la herencia del Padre, a las bendiciones del Padre y a todo lo que el Padre quiere darle a sus hijos. Algunos hijos reciben porque saben lo que el Padre les quiere dar. Otros hijos no reciben porque no entienden o no conocen lo que su Padre les quiere dar. Por eso es importante el conocimiento de Dios, porque cuando conocemos a Dios, conocemos lo que quiere hacer con nosotros, lo que nos quiere dar y de qué manera nos quiere bendecir. Cristo resucitó y entonces ahora está sentado a la diestra del Padre. Usted y yo entonces tenemos todo este trasfondo. No teníamos derecho a nada. En realidad, si Cristo no hubiera venido, usted y yo no podríamos esta noche estar aquí siendo invitados especiales a la mesa del Señor. Hoy es un día muy especial, así que qué bueno que vino. Precisamente es esa conmemoración, la gran cena del Cordero. Jesús se encargó de que ese momento que Él iba a vivir en la cruz, esa victoria que nos iba a entregar, no se olvidara, no se quitara de la mente de las personas, de su pueblo. Y entonces, para que no se perdiera ese recuerdo, dijo que lo conmemoráramos, nos lo dio como una ordenanza para poder recordar
todo lo que Él hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Así que Jesús mismo, antes de morir, preparó una cena para todos sus discípulos para celebrar la vida. Ojo, porque nosotros entonces estamos pensando de esta Semana Santa casi en un estado luctuoso. Ok, Cristo murió, pero murió por una razón, para darnos vida. Entonces la fiesta no era de muerte, la fiesta era de vida. ¿Estamos aquí? Usted y yo no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la vida. Porque la muerte de Cristo para usted y para mí no tiene la misma connotación que la tiene para el mundo. Para el mundo murió, lo mataron. Para nosotros, Él entregó el Espíritu voluntariamente, por amor a nosotros. Dile que está a tu lado, Cristo te ama. Aún en medio de este calorón del desierto, Cristo te ama. Por eso el Señor nos invita a participar de la cena. La Escritura registra con mucho cuidado la invitación de Cristo en palabras simples. Realmente los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dan una cuenta de cómo fue. Lucas es el único que pone algunos elementos de la fiesta judía. El apóstol Juan, desde un punto de vista totalmente diferente que los otros 3 sinópticos, y el apóstol Pablo finalmente hace un resumen en Primera de Corintios de todo lo que ellos dicen, pero los 4 evangelios y el apóstol Pablo hablan de esta ordenanza. Y lo voy a decir en forma muy simple. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él estaba diciéndole a sus discípulos, dándoles una instrucción: hagan esto en memoria de mí, porque no quiero que se les olvide lo que pasó aquí. Una gran victoria. Ahora, en esta cena Jesús nos da personalmente su sacrificio que da vida. Lo que nosotros estamos recordando esta noche no es la muerte de Cristo en sí como una manera de perder, sino como una manera de ganar. Porque a diferencia del cordero sacrificial, el cordero del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto de Israel, ese corderito pues era un animalito y era derramada la sangre para poder hacer la remisión de pecados. Pero ahora en Jesús no tenemos la sangre de un animal, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. ¿Por qué entonces esto es lo que de repente el mundo no entiende de nosotros los cristianos y sigue diciendo que tú y yo? ¿Por qué celebrar la muerte de Jesús? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué celebrar la muerte de Jesús? ¿Se da cuenta? El mundo se viste de luto, deja de comer carne. Bueno, meses antes hace carnavales y se aloca y se pone loco, pero después se guarda unos cuantos días, ¿cierto? Porque está de luto. Y pinta de morado las casas y se viste de morado y llegan de morados al culto, etc. Y finalmente hacen todo ese tipo de cosas porque es una manera religiosa de ver estos días. Y ellos entonces dicen: no puedo celebrar. Es más, yo recuerdo algunas tradiciones. En mi casa nunca fuimos católicos, gracias a Dios, ateos, gracias a Dios, pero finalmente recuerdo algunas tradiciones familiares en donde ni siquiera podían hablar. El Viernes Santo, no hables, no prendas la tele, dile al perro que se calle, al perico mándalo a la calle. ¿Sí recuerda esas tradiciones? ¿Alguno le tocó? ¿Alguno le tocó? ¿No? Ok, gracias. Porque su concepto no tenía que ver con la vida, su concepto tenía que ver con la religión, con la muerte.
Y entonces su manera de entender a Dios es que haciendo cosas, haciendo obras, iban a agradar a Dios. Por eso no comían carne, por eso no hablaban, por eso no hacían ruido, ni qué hacer hacían, pues. Bueno, eso aunque no fuera Semana Santa. Porque estaban celebrando o estaban padeciendo la muerte de Cristo. Nosotros tenemos otra concepción. Nosotros celebramos la muerte de Cristo porque aunque fue un horror, mañana hablaremos de eso, porque aunque fue un horror, finalmente fue la manera en que Dios el Padre estableció que usted y yo podíamos tener salvación. Solamente en el sacrificio de Cristo. Y entonces la sangre que Cristo derrama por usted y por mí encarnado, Él mismo vino y pagó por usted y por mí. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no celebrar la vida? Porque usted y yo hoy tenemos vida por su gracia, tenemos vida por su amor y tenemos vida por su gran obediencia. Así que entonces usted y yo, en lugar de lamentarnos, podríamos darle una ofrenda de palmas a la sangre de Cristo, por ejemplo. Porque su sangre preciosa nos lavó. Ahora, si hay algo de qué lamentarme, no es por Él, es por mí. Si es que yo no estoy bien con Dios, si es que yo no he caminado con Dios, si es que yo no tengo una relación con Dios, entonces sí hay algo de que lamentarse. Y entonces sí, estos días son para tener un entendimiento mayor de qué es lo que Dios quiere. Pero mi Cristo no es el tuyo, el mío vive. Mi Cristo vive. Él no está colgado de una cruz, ni lo traigo aquí de adorno. Mi Cristo está sentado a la diestra del Padre. Él vive. ¿De qué me voy a lamentar? De lo que no he hecho, de lo que me ha dicho que haga y no he hecho, de lo que me ha ordenado cambiar y no he cambiado, de lo que Él dijo que hiciera y no he hecho. Eso sí puedo lamentarme. Pero usted y yo, en realidad, tenemos la victoria. Cristo nos la ha dado. ¿Qué tengo que hacer? Tomar esa victoria de la cruz y aplicarla a todo eso que no he podido dejar. Aún la culpabilidad, aún esos sentimientos de derrota, aún esas sensaciones que no me dejan vivir, todo eso tengo que ponerlo delante del Señor y decir: Señor, tú me has dado la victoria. Y esa victoria en la fe de Cristo podemos aplicarla a nuestra vida todos los días. La cruz hay que llevarla, sí, pero la cruz también nos da la victoria. Entonces, cada situación, cada problema, cada vivencia, tenemos que aplicarle la sangre de Cristo. Aquí somos una iglesia que creemos en el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces, después de esta introducción, quiero llevarlos a un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 29, en donde quiero relatarle un poquito lo que dice la palabra. El primer día de la semana de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Usted el 18. Y él dijo: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar.
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Juntos, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tenga en cuenta el versículo 29 para el final. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Era el primer día de la semana, o el primer día, perdón, de la fiesta de los panes sin levadura, dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué era esta fiesta? Los corderos, todos los corderitos sin defecto para la Pascua, tenían que llevarlos al templo, y entonces en el templo los degollaban, los sacrificaban, derramaban esa sangre, y entonces el padre de la casa tomaba ese animalito, iba corriendo a su casa, en su casa lo desollaba y empezaban a prepararlo según el Señor les había dicho en Éxodo 12. Esta preparación era muy especial porque era una conmemoración. Marcos capítulo 14, versículo 12, dice: el primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, a sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Fíjese bien, Jesús había cumplido con toda la ley. ¿Cuántos dicen amén? Él vino no a abrogar, sino a cumplir la ley. Y aún en esta fiesta Él estaba dando cumplimiento a esta fiesta. No era su primera Pascua, Él tenía 33 años. Así que habían pasado 32 Pascuas por lo menos en las que Él había participado. Esta Pascua entonces era una fiesta. Dice, si usted y yo leemos después en casa, porque no nos va a dar tiempo, Éxodo 12, vamos a encontrar que el día 14 del mes de Nisan, según el calendario de los judíos, el mes de Nisan era marzo, abril, entre esos 2 meses nuestros. Esa noche la cena pascual era comida, porque era una celebración, era un jueves precisamente el día en que sacrificaban al Cordero de la Pascua. La Pascua abarcaba una noche y una cena, pero la fiesta de los panes sin levadura, fíjense que eran 2 cosas. La fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba al mismo tiempo, al final resultaron estar pegadas, seguía por una semana más. Por eso llamaron a toda esa temporada Pascua, en inglés Passover, porque es una sola fiesta, es decir, la cena más la fiesta de los panes sin levadura, toda una semana. Así que la Pascua se conmemoraba la noche en que los israelitas fueron libertados de Egipto. Si usted recuerda la historia, Dios los saca de Egipto, y cuando Dios pasó con el ángel de la muerte por encima de todas las casas, Dios les ordena matar un cordero, matar un animalito y poner la sangre en el poste y en el dintel de las casas, de las puertas y las ventanas. Con la sangre ponían allí esa sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. ¿Estamos acá? Fue la muerte de los primogénitos, tanto de animales como de personas o seres humanos en Egipto. Y entonces esto era lo que ellos estaban celebrando. Había toda esta celebración. Algunos historiadores como Flavio Josefo dice que en ese tiempo, en esa época, vivían como unas 250,000 personas en Jerusalén. Pero para la fiesta de los panes sin levadura, para esta semana de Pascua, era fácil encontrar hasta 3 millones de personas en Jerusalén, porque venían de todas partes a celebrar esa fiesta de la Pascua. Entonces, ellos estaban celebrando esto.
para los discípulos era una Pascua más. No sé si me estoy explicando. No era algo especial. Ellos entendían que era una Pascua como la del año pasado, que Jesús tomó la Pascua con nosotros, y la del anterior, porque acuérdense que ya llevaban un tiempo juntos, entonces para ellos era una fiesta. Ahora, al día de la Pascua le seguía una celebración de 7 días llamada la fiesta de los panes sin, ¿qué dije? Levadura. ¿Qué recordaba esto? La salida apresurada de los israelitas de Egipto. Es decir, no les dio tiempo que el pan fuera leudado, no les dio tiempo, entonces tomaron el pan sin leudar y salieron corriendo de Egipto. Cuando salieron de Egipto, entonces no había el horno ni el tiempo para que ese pan fuera leudado. Un pan que tiene que ver con el pan que descendió del cielo. Tenían hierbas amargas, entonces comían pan sin levadura, hierbas amargas, un poco de vino y el cordero sacrificado, que en realidad nada más era asado, no tenía ninguna otra preparación, ninguna otro aderezo, ni mucho menos, sino que era así, apresuradamente. Y la posición que la familia adoptaba, estoy hablando de la fiesta judía, era de prisa. O sea, tenían que comer deprisa, como algunos que están acostumbrados a comer deprisa, que ni siquiera tienen que irse a trabajar, pero ya se acostumbraron a comer deprisa, ¿no? Parados en la orillita de la silla, que pues siéntate bien, de veras, ¿verdad? Así, como en prisa. Entonces, eso era una conmemoración. Ellos estaban recordando eso. Durante estas fiestas judías, la gente se reunía para comer cordero, vino, hierbas amargas y ¿qué más? Pan sin levadura. Con el tiempo, toda la semana llegó a llamarse Pascua, porque estaban muy cercanas, muy pegaditas. De tal manera que la Pascua, escúcheme, de tal manera que la Pascua es una celebración judía, porque es una celebración de la ley, no es una celebración cristiana. Porque de repente se me andan confundiendo. ¿Y de dónde me sacaron los huevos de la Pascua? ¿Y de dónde qué pasó? ¿En dónde quedó la bolita? ¿Ok? La Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo. Vamos a 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjese bien, aunque la Pascua es una fiesta judía, Cristo en realidad está ligado en ambas fiestas, en la fiesta de la Pascua y la cena del Señor, porque son parte del pacto de Dios con su pueblo. Como iglesia, usted y yo no celebramos la Pascua, usted y yo celebramos la cena del Señor. Amén. Nuestra Pascua es Cristo. Quiere decir que el Señor transformó la última Pascua, su última Pascua, en la primera cena del Señor. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto en la sangre de un cordero, un animal. Nuevo pacto en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la diferencia. Algunos se confunden porque escuchan tradiciones judías de México, de Estados Unidos, de otras partes, y entonces no saben diferenciar ese asunto. Pero nosotros tenemos muy clara la celebración que nosotros tenemos, porque además de una celebración es una ordenanza que el Señor nos deja. Fíjese bien, ¿cuándo ocurre esta transformación de Pascua a cena del Señor? Mateo 26:26. Mateo 26. ¿Lo tiene? Como dice Mateo 26:26.
tomad, comed, esto es, otra vez, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya estaban los elementos de la Pascua. Ya estaba el pan sin levadura, ya estaba el vino, ya estaban las hierbas amargas de todos los dolores y aflicciones que iban a venir para Cristo por causa de la cruz, y ya estaba el Cordero Pascual, es decir, Cristo mismo. Por eso les dijo: tomen, este es mi cuerpo. Ahora, literalmente no era su cuerpo, era pan sin levadura. Pero podemos entender aquí la conexión que hay entre el pan sin levadura, ese pan que descendió del cielo, ese mismo pan que dice el Nuevo Testamento que desciende del cielo, que es Cristo, con el mismo pan que desciende del cielo allá en el desierto, cuando el pueblo no tenía que comer, llamado maná. ¿Encuentra la conexión? La provisión de Dios para la vida siempre viene del cielo. En el Antiguo Testamento se llamaba maná, en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hay una transformación. Esa última Pascua se estaba convirtiendo ahora en la cena del Señor, la primera cena del Señor que sus discípulos estaban ahora tomando, porque Jesús es el motivo principal de ambas ceremonias, tanto de la Pascua como de la Cena del Señor, porque Él estaba representado simbólicamente por el Cordero Pascual del Antiguo Testamento y mediante los elementos del servicio de la comunión. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jesús lo hizo simbólicamente. Diga conmigo, simbólicamente. Hay una doctrina errónea que enseña la iglesia tradicional. Incluso dice que el que diga que no es cierto sea anatema. ¿Cuál es esa doctrina errónea? Se llama, apréndase la palabrita, se llama transubstanciación. Transubstanciación. ¿Qué dice? Este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo. Ojo, literalmente. Quiere decir que en ese momento se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo, literalmente. Por eso sus ceremonias de cada 8 días se llaman misa, porque la palabra misa en latín significa sacrificio, porque literalmente cada 8 días vuelven a sacrificar a Cristo. ¿Estamos acá? Cuando Cristo lo da a sus discípulos, les dice: este es mi cuerpo. Pero es obvio y es evidente que su cuerpo está ahí dándoles el pan. Es una forma simbólica. Usted y yo, entonces, cuando celebramos a Cristo, no estamos pensando que ese pan y ese vino es la sangre y el cuerpo de Cristo literalmente. Es solamente una conmemoración. Es un recuerdo, es una fiesta, es una celebración, entendiendo la solemnidad del momento. Porque Jesús está celebrando con ellos que va a morir. Por eso ellos no entendían. Ellos no entienden, ¿cómo estamos celebrando? ¿Por qué nos dices que vas a ser crucificado? Y ahora hasta una cena nos haces para decirnos esto. Yo les digo, es necesario. Es necesario. Porque si no hago esto, entonces ustedes no van a tener vida. Entonces lo que nosotros hacemos en la Cena del Señor es una conmemoración y es una obediencia a la ordenanza. Ordenanza significa que lo tenemos que estar haciendo constantemente. ¿Amén, hermanos? Hay ordenanzas en la Biblia muy específicas y que son el bautismo y la Santa Cena, lo cual nosotros aprovechamos para hacer en esta Semana Santa. Ahora, la declaración "esto es mi cuerpo" no pudo haber sido entendida por sus discípulos en ese momento de una manera literal, pero ahora sí nosotros entendemos que lo que él estaba diciendo en el versículo 28, vamos nuevamente ahí, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Ahora usted y yo, porque ya pasó el tiempo y ya vimos todo el desenlace de esa historia, que lo que les estaba diciendo era que Él iba a ir a la cruz, Él iba a morir y Él iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros. ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Porque los pactos, todos los pactos eran ratificados con la sangre de un sacrificio. Le voy a recordar el pacto que Dios hizo con Noé. Lo voy a recordar y me ayudan a ponerlo rápido ahí. Noé, en Génesis 8:20, el Señor le dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces Noé llevó animalitos de más en el arca, para que cuando descendió el agua, entonces soltó a los que iban a ser libres y a los que eran para sacrificio. Si usted lee bien el Génesis, Él los sacrifica y hay derramamiento de sangre. El pacto que hace Dios con Abraham, en Génesis capítulo 15, versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y entonces hubo sacrificio. Las palabras que Jesús está pronunciando aquí en esta cena, en esta última Pascua, son un pronunciamiento, un recordatorio de Éxodo 24:8 con Moisés. Dios hace un pacto con Moisés. Y entonces dice 24:8 de Éxodo, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre que Jehová ha hecho, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Jesús lo está diciendo de la misma manera, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que la sangre del nuevo pacto no es sangre de animales, sino la propia sangre de Cristo derramada para la remisión de los pecados. Preciosa sangre de Cristo. Porque sin la sangre de Cristo, usted y yo no podríamos construir una escalerita de buenas obras para llegar al cielo. No te alcanzaría la vida, no te alcanzarían las buenas obras, no te alcanzaría el dinero, no te alcanzaría nada para ser salvo. Pero por su gracia somos salvos. Esa es la realidad que hay detrás de esta ceremonia que usted y yo con gozo y con alegría podemos tomar. Podría decirle muchas más cosas históricas del antiguo pacto para que tuviera un poco más sentido, pero lo invito al curso Josué mejor y ahí le explico bien. Lo que sí usted y yo tenemos que entender es que estaba profetizado. Jeremías 31, del 31 al 34, dice de la siguiente manera, Jeremías 31, y vamos a leer hasta el 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Se acuerda que le dije, guarde el versículo 29? Porque Jesús lo que le prometió a sus discípulos en el versículo 29 del texto central que leímos hoy de Mateo 26 fue: y os digo
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese día es hoy. Ese día es hoy. El Señor está con nosotros. Usted y yo lo hemos invocado y dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Esta cena es por causa de Él y en conmemoración de Él. Usted es un gran invitado, pero Él es el invitado principal. Usted y yo estamos reunidos delante de Él porque Él adereza mesa delante de nosotros en presencia aún de nuestros angustiadores. Usted y yo podemos estar tranquilos, firmes, confiados, porque Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el reino de Dios tiene 2 connotaciones, una presente y una futura. Cristo está con nosotros hoy y estará hasta el fin del mundo. Pero en cuanto usted cierre sus ojos o Él venga, lo que pase primero, usted y yo estaremos eternamente en su presencia. Y entonces en aquella fiesta, en las bodas del Cordero, volveremos a cenar con nuestro Señor. Mientras tanto, el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y yo te invito para que en este momento tú pongas delante del Señor todo aquello por lo cual te lamentas. Tal vez hay un problema en tu vida, una situación en tu vida. Tal vez hay un pecado en tu vida. Tal vez estás enojado con alguna persona. Tal vez estás enojado con Dios incluso. Hoy es el momento de ponerte a cuentas con Dios y decirle al Señor: perdóname. Perdóname porque tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Y soy yo más bien quien se ha alejado de ti. Tú me prometiste y has cumplido. Tú me dijiste y lo has hecho. Tú siempre has sido fiel, pero soy yo quien no lo ha sido. Por eso hoy me arrepiento. Arrepiéntete ahí delante del Señor. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice que no debemos comer la cena indignamente. E indignamente significa sin ponerse a cuentas. Porque si usted piensa que alguno aquí es digno, yo le voy a decir algo: ninguno de los que estamos aquí somos dignos de Él. En realidad, cuando Pablo dice indignamente, se refiere a ponerse a cuentas delante de Dios. Cuando alguien dice: yo no voy a tomar la Santa Cena porque yo no puedo perdonar a aquel, o yo no puedo ponerme bien con el otro, esa es una realidad, pero es una decisión personal. Cristo dice: la mesa está servida, la puerta está abierta, tú puedes entrar, pero es tu decisión. Es tu decisión perdonar a los que te ofenden. Es tu decisión pedir perdón a los que has ofendido. Porque así como Cristo vino y pagó por nosotros, ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de corresponder a Dios con una misma actitud que Él tuvo por nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos, porque como decía tu siervo Nehemías, hemos pecado contra el cielo y contra ti. En gran manera hemos pecado. Perdónanos, Señor. Derrama tu sangre preciosa aquí. Que venga tu Santo Espíritu y que sea derramado en nuestra vida. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Lávame, Señor. Desciende en este lugar. Y ahora yo le quiero pedir que tenga la libertad. Tenga la libertad, dele la mano al que está a su lado, póngase de acuerdo con él, con ella. Si hay aquí alguna persona con la que usted está resentido o resentida, tenga la libertad, puede salir de su lugar, póngase a cuentas. El Señor está aquí. Cristo te ama.
Cristo te ama. Preciosa sangre se derramó. Oh, oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
vez algunos esta noche dicen, no estoy seguro, no es el momento, no es el tiempo. Pero yo quiero decirte que el Señor tiene una puerta abierta esta noche. Cada vez que usted y yo venimos a un encuentro con Dios y tenemos comunión hoy de una manera gráfica con la cena del Señor, Dios siempre abre la puerta. Somos nosotros los que nos retraemos, somos nosotros los que no nos queremos acercar y los que no nos queremos comprometer con Dios, lo cual es inconcebible porque Dios está comprometido con nosotros todos los días, 24/7. Él nos bendice, nos alimenta, nos cuida, nos da todo. Por eso yo te invito hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, que tengas un corazón abierto. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, te invito a que repitas esta oración junto conmigo y con la iglesia. Abre tu corazón, entrega tu vida al Señor. Y si en algún momento ya la habías entregado y hoy estás de nueva cuenta con Dios, entonces renueva tu pacto esta noche con Él y dile, aquí estoy otra vez. Cierra sus ojos un momento y repita conmigo: Señor Jesús, esta noche te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y que he estado muy lejos de ti, pero hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura, la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Si hizo esta oración por primera vez, lo felicito. Y le pido que levante su mano un momento ahí en su lugar. Si está aquí por primera vez e hizo esta oración, levante su mano un momento ahí en su lugar. Gracias por levantar su mano. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? De este lado, manos levantadas. Aleluya. Pues les felicito porque la palabra del Señor dice que ahora son hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Y el pan solamente es para los hijos. Ahora le pido de favor que en esta misma actitud reverente tome su lugar un momento. Sigamos adorando al Señor.